Primero que el estudio sea en Zehut de Am Israel, para que venga la victoria total, Amén. que se anulen los enemigos Amén. y que se transformen en amigos, quiere decir que se derroque el régimen. Buena. Bueno, vamos a estudiar un mamar que habló el Rebbe en el Shabbat 12 de Tammuz de 5729, 1969, la liberación del Rebbe anterior. Pero este mamar también tiene que ver con que en ese momento el Rebbe anterior entraba en el año 90 de su vida. Y ahí dijo el Rebbe dos mamarim. Un mamar dijo en Shabbat, 12 de Tammuz. Otro mamar dijo el domingo, al día siguiente, 13 de Tammuz. Vamos a ir Shabbat a la noche, no me acuerdo, sí, pero el 13 de Tammuz. Sobre ese pasuk del capítulo 90 que se empezaba a decir por el Rebbe anterior. Y el mamar salió para el 11 de Nisan, cuando el Rebbe entró también a los 90 años de su vida, ahí salió el mamar, corregido y editado por el Rebbe. El mamar habla de Moshe Rabbeinu, como vamos a ver. Y eso también tiene una relación especial con el día 3 de Tammuz, el día de la Ilulá del Rebbe, donde buscamos fortalecer el vínculo con el Rebbe y aprender del Rebbe, conectarse, cumplir con la misión del Rebbe, etc. Y el mamar, como habla de Moshe, y también lo conecta y menciona, lo mismo ocurre con la expansión de Moshe que hay en cada generación. Como dice el Zohar, que en cada generación hay una expansión de Moshe Rabbeinu. Entonces el estudiar, más allá del estudiar en sí mismo, que tiene el valor propio y las explicaciones tienen un valor propio, también tiene una relación, también como una preparación para el día de 3 de Tammuz. Es un mamar largo, un mamar profundo. Y vamos a, como dice en Pirkei Avot, lo aleja mlajá ligmor, vos no tenés que terminar todo el trabajo, pero en atá ben jorim lipater mimena, pero tampoco no estás libre para no hacerlo. Hay que hacer el trabajo. ¿Hasta o Abodá? Es todo. En Hasidut todo se interconecta. Cuando vos entendés algo y sos inteligente, lo conectás con tu visión de la vida, lo conectás con tu conducta. No es una universidad para estudiar ideas, no es Hasu Shalom, la Facultad de Filosofía y Letras, donde se hablan de ideas que no tienen nada que ver con nada. Bueno, vamos a ver el mamar. Y mamar también tiene que ver con Parshat Hukat, que este año, el 3 de Tammuz, cae como fue la primera vez, desgraciadamente hace 31 años atrás, que también fue domingo, Motzai Shabbat. El Istalkut del Rebbe fue Motzai Shabbat a la 1 de la mañana, 1 o 2 de la mañana, 1 de la mañana. Yo recibí la noticia a las 12 en la Argentina, creo que era de la 1 en Estados Unidos, ¿sí? 1 menos cuarto, creo que fue, ¿sí? Y Behodofan, ya ese domingo, ya corresponde con Parshat Hukat. Así que el mamar también tiene que ver con la Parsha
de la Hilulá del Gimel Tammuz. Empezamos. Vaidaber Hashem el Moshe, Zot Chukat HaTorah, V'kueilecha Paraduma. Dice que Hashem ordena a Moshe agarrar la paraduma, que dice que este es el decreto de la Torah, el Jok de la Torah, van a tomar una paraduma. Pilesh Rashi, V'kueilecha, ¿qué quiere decir? Van a tomar para vos. V'kueilecha, van a tomar para vos una vaca. ¿Qué sí van a tomar para vos? Van a tomar una vaca. ¿Qué es el énfasis para vos? Dice Rashi, Leolam, Hinikret al Shemecha. Esta va a ser siempre tu vaca. Va a tomar para vos. Se va a convertir en tu vaca. Siempre se va a llamar la vaca de Moshe. Paraduma es la vaca de Moshe. Parashas a Moshe Bamidbar. La vaca que hizo Moshe en el desierto. Siempre se atribuye la vaca a Moshe. Así dice Rashi. O sea, vemos la relación entre vaca y Moshe. צריך להבין, הרי רק פרה הראשונה עשה משה, ולמה נקראות כל הפרות, 8 הפרות שעשו אחר כך, וגם פרה הסידית שיעשה מלך המשיח על שמו של משה. Dice, la única vaca que hizo Moshe Rabbeinu es la primera vaca. Se hicieron 9 hasta ahora. La 10ª la va a ser el Moshiach. La única de las 9 que se hicieron hasta ahora la hizo Moshe. Entonces, cuando decimos que la vaca, está hablando de la mitzvah de Pará Dumá, se la relaciona a Moshe. Es la mitzvah de Moshe, es la vaca de Moshe. ¿Por qué la vaca de Moshe? Moshe hizo nada más que la primera vaca. Sí, va a agregar la pregunta. ועל פי הידוע, ששמו של כל דבר אשר יקראו לו מורה על עניינו ותוכנו, מובן, זה שכל הפרות נקראות על שמו של משה, הוא לפי שזה השייכות למשה, הוא עניינם ותוכנם. Sabemos lo que dice el Alter Rebbe del Baal Shem Tov, que el nombre de cada cosa en la Shona Kodesh no es algo convencional. Acá le dieron el nombre a la campaña en Israel, Claví, Am Claví, pueblo como el león. Agarraron, se juntaron ahí y le dieron el nombre. Bueno, seguramente ahora eso ya es el nombre que le da su hayus, su vitalidad. Pero todas las palabras, todos los nombres que hay en la Shona Kodesh, el nombre indica la neshama, el alma de la cosa. Las letras del nombre le dan vida a la cosa. Vamos ahora en Shaykhut Be'emunah. Quiere decir que cuando decimos que la vaca de Moshe es el nombre, sí que la vitalidad de la mitzvah de Pará Dumá es que la hace Moshe Rabbeinu. Vos podrías decir, bueno, en la vaca colorada hay varios aspectos. Que la vaca tiene que ser colorada, que hay que quemarla, que hay que ponerle Maim Haim, agua viviente. Y otro aspecto que la hizo Moshe Rabbeinu, es un detalle más. Entonces nos preguntamos, ¿por qué decimos que la vaca que hizo Moshe? Si él no la hizo. Ahora pregunta más todavía. Ese aspecto que la hizo Moshe no es un punto más dentro de todo el esquema de lo que es la Paraduma. Es el punto central de Paraduma, es el nombre. Se llama Nikrat al Shemo. Se llama al nombre, está atribuida al nombre, es la vaca, ese es el nombre de la vaca de Moshe. Quiere decir que esa es la esencia de la mitzvah. Quiere decir que el hecho que la hizo Moshe es la esencia de la mitzvah. ¿Cómo eso es la esencia de la mitzvah? No es un detalle. Para preguntar, ¿cómo es la esencia? Al principio hay que entender más todavía. ¿Cómo que la esencia es que la hizo Moshe? Para Nikrat al Moshe, que se llama la vaca de Moshe, Aleasiata para y tal, y de Kohanim. Moshe no hizo la vaca, no podía hacer la vaca debe hacer los Kohanim. Moshe, Elazar, Tamar, quien sean los hijos de Aarón,
Con las Kohanim tienen que hacerla, como dice el Pasuk claramente. Para Rishonah hasta todas las vacas la hicieron los Kohanim. Y también la primera vaca en esta de Lazar, a Cohen la hizo el Lazar, como dice claramente el Pasuk. Upirush parasha sa Moshe hu lechiorah rak shenasta al piorato betziboyo. ¿Qué quiere decir la vaca que hizo Moshe? Si él no la hizo, sí que él dio las indicaciones. Es un detalle tangencial. Un detalle tangencial. Él ni siquiera la hizo, él dio la indicación. Y sin embargo, decimos, esa es la esencia de la mitzvah. Shayhutan le Moshe Bachikra Shemo. Si él solamente Moshe dio las indicaciones, como dio las indicaciones en muchas otras mitzvot y muchas otras cosas que se hizo. Entonces, ¿por qué decimos que la vaca se llama Shmo Shel Moshe? La mitzvah se llama Shmo Shel Moshe. Está clara la pregunta. Vemos que hay una relación especial de Poro Adumo con Moshe. Hay que entender por qué. ¿Por qué? Mañana la explicación de esto es Ita Belikutei Torah Tatam al זה שבפרה אדומה נאמר זאת חוקת התורה הוא לפי שמצוות פרה אדומה היא כללות התורה. El pasuk dice Zot Jukat Torah. Este es el decreto de la Torah. Esto puedes traducirlo. ¿Qué si este es el decreto de la Torah? Un decreto o el decreto dentro de la Torah. De la Torah, esto es el decreto dentro de la Torah. El Alter Rebbe, en Likutei Torah, y así también otros mefarshim, dice que no. ¿Qué existe? Es el decreto de la Torah. Que para Adumá es la totalidad de la Torah. Zot Jukat Torah. No que es un decreto dentro de la Torah. Este es el decreto que hace a la Torah. Es el decreto esencial de la Torah. Es el decreto global de toda la Torah. Esto es lo que la Paradumá engloba toda la Torah. Zot Jukat Torah. Este es el decreto de la Torah. Así es el Rebbe. La gente, por eso explica el Rebbe, siendo de que Paradumá es la globalidad, no es una mitzvah tangencial, sino es la mitzvah global de la Torah. La gente, por eso, como la Torah nikreta shmo shel Moshe, como שכתוב זכרו תורת משה עבדי, כן גם פרה אדומה שהיא כללות התורה, נקראת שמו של משה. Esa es la primera relación. ¿Por qué para Adumá tiene que ver con Moshe? Para Adumá es la globalidad de la Torah. Torah, dice la Gemara, que la Torah se dice es la Torah de Moshe. Como dice el Pasuk, Zichru Torat Moshe Abdi. Recuerde la Torah de Moshe. ¿Cómo la Torah de Moshe? La Torah de Hashem. ¿Por qué le asigno la Torah a Moshe? ¿Por qué se la estoy asignando a Moshe? Explica la Gemara, porque Moshe, Masar Nafsho Alea, Moshe dio su vida por la Torah. Como dio su vida por la Torah es de él. Él dio su vida por la Torah. Para Kolponim, ¿qué es lo que vemos? Que la Torah, toda la Torah se la atribuye y se la conecta con Moshe Rabbeinu. No se cree que Moshe Rabbeinu fue el transmisor de la Torah. Moshe Rabbeinu, más de ser el transmisor de la Torah, es como él es Torah. Él es Torah. Diciendo de que Moshe Rabbeinu es y Torah es Moshe, y por eso la gente, por eso para Adumá, por eso para Adumá, que es la totalidad de la Torah, como dijimos antes, Zot Jukat Torah, es el Jok global de toda la Torah está asignada a Moshe. Para Adumá, toda la Torah asignada a Moshe. Primera respuesta base. Respuesta base. ¿Sabes por qué acá lo relacionamos con Moshe? Porque esto es toda la Torah. Y toda la Torah está asignada a Moshe. Respuesta base. Sobre eso el Rebbe entra en mayor detalle. De מה שכתוב בליקוטי תורה שמצוות פרה אדומה היא כללות התורה, הכוונה היא בעיקר למצוות התורה. Cuando el Likutei Torah dice que para Adumá es la totalidad de la Torah, ¿a qué se refiere? Es la mitzvah
que es la mitzvah global de todas las mitzvot. En Torah tenemos, vamos a decir, tenemos dos aspectos. Tenemos todo el estudio de la Torah, el análisis, los pirushim. Agarramos la Gemara, tenés por ejemplo la Gemara, que tiene todo el análisis, ida y vuelta, los mefarshim, Rishonim, Aharonim, o afilo el Humesh, todos los pirushim, etcétera, etcétera. Eso es Torah. Después tenés mitzvot del Shulchan Aruch, o Rambam. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay mitzvot, la acción, y cómo se hace la acción. Esos son mitzvot. Entonces, cuando decimos Zichru Torat Moshe Avdi, recuerden la Torah de Moshe, se refiere a toda la Torah. Dice acá el Rebbe que del Likutei Torah se entiende que cuando decimos que Parah Adumah es la mitzvah global, está hablando de mitzvot de la Torah. La globalidad de lo que son las mitzvot. Bajo un nivel, diga. No. También excluyó, acá pasó la mitzvot. Se concentró en un nivel. Y va a explicar ahora por qué. Ahora vas a ver más por qué. Se concentra en un nivel. Beitar le mitzvot, ok. Beitar. Se refiere fundamentalmente a eso. O sea, lo que representa Parah Adumah representa mitzvot. ¿Por qué se representa mitzvot específicamente? Más que todo el estudio. כמובן מהביול בליקוטי תורה שם, זה שמצוות פרה אדומה הוא כללות התורה, הוא כי יסוד כל המצוות יהיה רצו ושוב. פרה אדומה הוא נהיה רצו ושוב. Likutei Torah explica ahí por qué Parah Adumah es la mitzvah global de toda la Torah. Explica que en Parah Adumah tenemos dos factores, componentes. Uno que hay que quemar la vaca y otro que hay que tomar la ceniza y ponerla en Maim Haim, en agua viviente, en agua que viene de surgente, agua que viene de abajo, de la fuente. O sea, Parah Adumah tiene el componente fuego y tiene el componente agua. ¿Qué representa el componente fuego? Fuego representa deshacer lo material y espiritualizarse. Agua, que representa descender más hacia abajo. El agua va siempre hacia abajo. Es decir, bajo hacia la existencia, hacia el mundo. El agua no es que no haya mundo, al revés. El agua baja hacia el mundo. ¿Qué representa esto? Que en la bondad de la persona tiene que haber dos direcciones. Una dirección que es salirse a sí mismo del mundo en su entrega hacia Hashem, que sería como ser como el fuego. Pero no alcanza con que la persona se salga del mundo. Después tiene que traer Kedushá al mundo. O sea, está lo que la persona se hace tefilá. Cuando hace tefilá es al revés. Se desconecta, se conecta con Hashem, se entrega con Hashem, se entrega a Hashem, hasta Shema Israel, Shema Amidah, todo es, lo único que hay es Hashem, no hay otra cosa, se tapa los ojos, no existe otra cosa. Pero después de eso viene, hay que ir al mundo, hay que hacer mitzvot, hay que dar tzedakah, hay que ayudar, hay que trabajar, hay que santificar, la comida sea kasher, la casa tenga mezuzá, para que la casa tenga mezuzá tiene que tener una casa y tiene que tener una puerta y tiene que comprar la mezuzá. O sea, estar en Torah tienen que estar las dos cosas, en mitzvot están las dos cosas. Está que es irse hacia arriba y volver hacia abajo. Ese inyan de irse hacia arriba y volver hacia abajo tiene que ver con mitzvot. Torah es el estudio, Torah es entender, Torah es estudiar, Torah es analizar, Torah es captar, Torah es bucear en la sabiduría de Hashem. Eso es lo que es Torah. Mitzvot es la conexión del arriba con el abajo. Torah no pasa no es el objetivo Torah, la conexión de arriba con abajo. Torah es sumergirse en la sabiduría de Hashem, eso es lo que es Torah. Entonces, decimos que Parah Adumah es la totalidad
de la Torá. ¿Por qué? Porque Paradumá se ve claramente que tiene dos componentes: fuego irse para arriba y agua irse para abajo. Y eso tiene que haber en todas las mitzvot. Vemos claramente que lo que Paradumá representa a la Torá es a las mitzvot de la Torá. Porque en mitzvot de la Torá está este movimiento, esta actitud de ir de abajo hacia arriba y volver de arriba hacia abajo. ועל פי זה, כללות המצוות התורה שייכות למשה. Quiere decir, entonces, mitzat, lo que decimos, Zichru Torat Moshe Avdi, es la Torah tiene que ver con Moshe, la sabiduría tiene que ver con Moshe. Y como vemos en la práctica, encontramos que la Gemara dice que Talmidei Jajamim lo llamaban Moshe. ¿Por qué justo Talmidei Jajamim? Pues tiene la sabiduría de la Torah. Mitzat, el Zichru Torat Moshe Avdi se refiere a la sabiduría de la Torah. Masheinken, de Paradumá, que Paradumá es la totalidad de la Torah, se refiere a mitzvot a Torah. ¿Y qué va a decir ahora? Que mitzvot de la Torah tienen que ver con Moshe. Normal puede decir que Torah tiene que ver con Moshe Pashut. Moshe Kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torah, Memele, toda la sabiduría de la Torah viene de Moshe. ¿Por qué Bediuk mitzvot? Mitzvot tiene que ver de manera específica con Moshe. Lo voy a explicar en el próximo párrafo. Disculpe. Fuego y agua, imagíname, es verdad que tiene que ver con la paraduma, pero es de acá. La paraduma nada que ver con fuego y agua. La paraduma, mitadasma, nada que son componentes que complementan la peula de paraduma. Esa es la mitzvah. Esa es la mitzvah. ¿Cómo se hace? El fuego y el agua es aparte de la paraduma. No. Necesito sí o sí para que ande. Bien, no. Si no quemaste la vaca y no la pusiste en el agua, la ceniza. ¿Se sigue llamando paraduma, caballero? Sí, pero no tiene. Bueno, Paraduma no es una descripción zoológica. Tienes Aberdeen-Angus, Beresford, Ellsford y Paraduma. No, estás hablando de la mitzvah de Paraduma. La mitzvah de Paraduma es el componente de quemarla y ponerla en el agua. Ahí una vez que tenés eso, ahí tenés el producto Paraduma. Antes es un Eresford, tienes el valor económico de la vaca colorada, es un valor impresionante. Pero no es la mitzvah. Y es podemos explicar entonces la relación especial que hay entre mitzvot y Moshe. ¿Por qué tiene que la paraduma estar relacionada con Moshe? Porque Moshe es mitzvot. ¿Por qué tiene que ver tanto con mitzvot? Jochma, Moshe, cuando siempre hablamos de Moshe decimos que Jochma, que es sabiduría. Mitzvot es maise, acción. ¿Por qué relacionamos mitzvot con Moshe? Al prima Shekatub Betania. A explicar en base a algo que está traído en el Tania. ¿Qué dice en el Tania? De Tamal Ze, Shetzivá Moshe Rabbeinu Ledor Shenichnesu Laaretz, לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, לקבל מלכות שמיים במסירות נפש, אף שהבטיח להם פרדכם ורעכם ייתן השם בגומר. Tania explica que la mitzvah de Kriyat Shema, decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es la mitzvah de que uno acepta el yugo de Hashem con disposición a dar la vida. Ese es el hidush de Kriyat Shema. Afilo notel nafshecha, afilo que Chas v'Shalom te saca la vida, lo amas igual, te entregas. Esa es la línea. Un niño así, lo tenía que haber enseñado, decía, después de matar Torah, el año 40 de la salida de Egipto. ¿En qué momento? Y sin embargo, vemos que a quien enseña Moshe Rabbeinu la mitzvah de Mesirut Nefesh, a la generación que entra a Eretz Israel. Y dice el Alter Rebbe, podrías decir, en el desierto no tenían que enfrentar
situaciones de peligro de vida real. Acá no estamos hablando espiritualmente dar la vida, estamos hablando de dar la vida. En el desierto no tenían esas situaciones porque vivía todo normal, al principio Amalek, al principio y al final antes de entrar, pero normalmente los 40 años eran todos años pacíficos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué viene acá y vas a decir? Porque ahora tienen que ir a enfrentar a las naciones y están dispuestas a jugarse la vida. Dice la Torah, eso no lo puedes decir. ¿Por qué? Porque Hashem prometió, Moshe Rabbeinu dice claramente la Torah, el miedo de ustedes va a caer sobre vuestros enemigos. ¿Y cómo fue la conquista de Jericó? Conquista de Jericó fue toda milagrosa. Y si los judíos hubieran merecido, toda la conquista de todo Eretz Israel hubiera sido de manera milagrosa. Pero el Sheyeh había una promesa que los pueblos van a tener miedo de ustedes. Pardejem umorajem y tel Hashem. Al tirub, al tajpezú, no tengan miedo. Como todos los psukim que prometen eso. Es la Gire, ¿por qué te ha decidido Moshe Rabbeinu estén dispuestos a jugarse la vida? Explica la Torah Beltania, ¿sabes por qué? No era por los goyim que les dijo te estén dispuestos a dar la vida. Era para que cumplan sus mitzvahs todos los días. ¿Por qué? Porque el Terrebe explica ahí en el Tania, ahí es el capítulo 25, lo explica ahí desde el capítulo 18 al capítulo 25, explica en el Tania que cuando la persona, que cada Yehudí tiene Muná en Hashem y cada Yehudí está dispuesto a dar su vida por Hashem. Y si el Yehudí va a pensar que él está dispuesto a dar su vida por Hashem Mamash, literalmente, ¿cómo no va a estar dispuesto a sacrificarse y renunciar a una gratificación momentánea, instantánea? Que el sufrimiento de renunciar a una gratificación momentánea no es nada comparado a lo que es el sufrimiento de dar la vida. Y dar la vida por Hashem, lo haría para no hacer abodazará, para no negar a Hashem. Pero, entonces, ¿qué dice el Alter Rebbe? Si la persona va a recordar que él tiene esa disposición a dar su vida por Hashem, le va a ser fácil sobreponerse a las pruebas que hay todos los días para cumplir mitzvot. O sea, el Alter Rebbe dice en el Tanya que el cumplimiento de mitzvot para que sea efectivo en todo momento y que siempre se haga con una motivación fuerte, es que la persona recuerda, él está dispuesto a dar su vida por Hashem. Si él tiene eso grabado en su cabeza, que está dispuesto a dar su vida por Hashem, va a poder cumplir todo como corresponde. Por eso Moshe Rabbeinu le ordenó a la generación que entró en Israel, donde ahí empezaban a estar todas las mitzvot vigentes mamás, por el desierto había muchas mitzvot que no tenían tan vigencia y él vivía más de manera milagrosa. Entraron a Eretz Israel, ahí empiezan a cumplir, tienen que trabajar la tierra y tienen que construir y tienen que llevar adelante un país para que tengan la fuerza de no sucumbir al Yetzer Hará. Acuérdense siempre que están dispuestos a dar la vida. Así explica la Torah. Entonces, Yesh Lamar, podemos decir lo que fue Moshe el que lo ordenó. Como el Alter Rebbe enfatiza, Moshe ordenó. Moshe lo ordenó. ¿Por qué fue Dafke Moshe? Estar dispuesto a dar la vida es capacidad de poder anularse. La persona que se quiere a sí mismo mucho no está dispuesta a dar la vida. No le cuesta mucho. O entregarse es una actitud de autoanulación. La persona, esa un ente,
La persona no es anulación. Nadie trabaja para ser más pobre. Nadie se mueve para ser menos. Nadie hace nada para estar peor. Todos trabajamos para estar mejor, para construir mejor, bejul, bejul. Por supuesto, hacemos todo de Shem Shamayim. Pero vamos a decir, todos trabajamos para construirnos mejor. ¿Por qué? Porque somos un ente. De repente meter la cabeza, me tengo que bajar la cabeza y me tengo que anular. No es fácil. No es contradictorio igual. No es No fácil. es contradictorio igual. No es fácil. Acá dice no es fácil. La gente, para que eso que él está dispuesto a dar la vida lo tenga de una manera abierta en su cabeza, no guardada ahí en el bolsillo, sino taque abierta, y de manera tal que esté fija en su corazón permanentemente día y noche, y no se vaya de su mente. Necesita fuerzas, necesita apoyo, necesita soporte. ¿Quién le da la fuerza para poder estar dispuesto a renunciar a lo propio por Hashem? Es Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Moshe Rabbeinu? ¿Cuál era el nivel de Moshe Rabbeinu? Anulación a Hashem. Como Moshe Rabbeinu dijo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Moshe Rabbeinu se sentía nada, como estudiamos ayer en la Parshá. Anav Mikolam era el más humilde de todos. Más humilde de todos. Moshe Rabbeinu no era que se creía porque era el líder y recibió justo al revés, tenía la mayor humildad y anulación frente a Hashem. Entonces Moshe Rabbeinu, que su inyan es bitul y anulación, su abodá, su madriga es bitul y anulación, la gente de Moshe, Tzibal, es el que no da la fuerza. Por eso fue Moshe el que ordenó a la generación que entró al desierto, le cabela leem, pamaim, bejolvió, malchut, shamayim, mesirat nefesh, cuando Moshe Rabbeinu le dice al Yudim que cuiden esta mitzvah, no es solamente le está transmitiendo lo que dice Hashem, les está dando la fuerza para poder tener ese Mesiras Nefesh. Ese es el énfasis en el Tanye. Porque dice en el Tanye enfatiza Moshe, lo dijo. En otros lugares, Psukim caen en la Torah, dice lo dijo Moshe. Enfatiza fue Moshe, ¿por qué? Por Moshe es Bitul. Moshe es Bitul. Y esa es la explicación. Que siempre la Torah, la paraduma, la vaca colorada se llama por tu nombre. Porque la vaca colorada representa a todas las mitzvot. Kikiyuma Torah mitzvotea. Para que la persona cumpla toda la Torah, tiene que recordar su disposición a entregarse por Hashem, entregar la vida por Hashem. ¿Y quién te da la fuerza que puedas taque esto tener en tu cabeza? Moshe Rabbeinu. Y lo mismo, Moshe te da la fuerza que tengas Mesirut Nefesh, entrega total por Hashem, y también la expansión de Moshe que hay en cada generación, en la que te da la fuerza, hasta el Rebbe anterior, que el Moshe de la generación, así decía el Rebbe, que el Rebbe anterior era el Moshe de la generación, no decía sobre sí mismo, pero obvio, ya. Entonces dice, él da las fuerzas, que eso es lo que hace un Rebbe. Un Rebbe le da la fuerza a un Yid para que pueda entregarse totalmente hacia Hashem, que pueda salir de sí mismo, no estar encerrado nada más que en sí mismo, que pueda superarse a sí mismo en su entrega hacia Hashem. Y por eso dice la vaca, que desde Moshe, vaca se refiere a todas las mitzvot, la fuerza para que sostiene cumplir la mitzvot es el recordar la disposición al sacrificio, que eso lo hace Moshe. Y es lo más, y acá agrega algo más con respecto al Rebbe anterior, que es el Moshe de nuestra generación. Y el Rebbe anterior, los 30 años que fue Rebbe, desde
5920 hasta 1950, de Tov Reish Pei, de 5680 a 5710, los 30 años fueron 30 años de Mesirut Nefesh. El Rebbe anterior no tuvo ni un día de tranqui. Desde que él asumió, está justo en el momento que el comunismo estaba poniéndose muy fuerte en Rusia, cerrando todas las yeshivot y hadarim y todo eso, jugándose la vida, desde que asumió y hasta que salió de Rusia. Después, cuando se fue de Rusia, se fue a Polonia, ahí también tenía que enfrentar mucho Mesirut Nefesh por diferentes cosas, que había competencia de otros y envidia de otros, etcétera, etcétera, que le ponían piedras en el camino, etcétera, etcétera. Y después, ni que hablar cuando vino la Segunda Guerra Mundial, y después cuando vino a Estados Unidos, que apenas llegó a Estados Unidos, dice que la noche lloró y la almohada estaba llena de lágrimas, porque escuchó de la gente cuando lo recibieron en 1940, llegó a Estados Unidos, escuchó que acá no es como Europa, no piense que acá va a poder hacer el Lubavitch y Yeshivot como Europa, esto es América, esto es América. Y él dice que tenía la almohada llena de lágrimas. ¿Por qué? Porque escuchó esto de la gente cercana a él, no de los lejanos, de los cercanos lo escuchó. Y al día siguiente, ¿qué hizo? Fundó la Yeshiva de Lubavitch, sin nada. Fundó la Yeshiva de Lubavitch, y así estuvo todos los 10 años de su vida luchando en Estados Unidos para difundir la Torah, armar yeshivot, armar hadarim, etcétera, etcétera, y sin medios, cuando el Rebbe anterior falleció, eh, en ese momento debía $500,000, que estamos hablando en 1950, $500,000 era plata, que bien decir. ¿Por qué? Por toda la difusión que él hizo, y lo hizo sin nada, hizo todo, construyó Chabad, la base de Chabad en Estados Unidos, sin nada y con oposición, etcétera, etcétera. El Rebbe anterior tiene una vida de Mesirut Nefesh todos los 30 años, y dice acá, cada vez que el Rebbe anterior tuvo Mesirut Nefesh abierto, no hablamos potencial, lo tenía que desplegar en la práctica todos los días. Las críticas que tenía que sufrir, incluso de gente, de todo tipo de gente, también de Rabanim, sufrir críticas, etcétera, etcétera. La gen anetinat koach al zehirat a Mesiris Nefesh, siendo que el Rebbe anterior a alguien de Mesiris Nefesh desplegado abiertamente, lo que él da fuerza y lo que él motiva y estimula a Mesirus Nefesh, mis paftusos de Moshe, del reino de la expansión de Moshe de nuestra generación, Ube Gilui Od Yoter está más abierto que normal. Bichlal, todo Moshe, todo líder de la generación, Tzadik, que es líder, empuja a los Yehudim a Mesirus Nefesh. Pero ahí está, ellos que tuvieron que desplegarlo abiertamente con su ejemplo y motivación, daban más fuerza todavía para Mesirus Nefesh. Ni hablar entonces del Rebbe, desde que asumió. נתינת כוח עוד יותר, Sí. De que el Rebbe asumió, no tuvo, como sabemos, el Rebbe no tuvo un día de descanso, no tuvo, el Rebbe no hubo un día que no vino a 770. Hubo un día, una vez que tenía una gripe muy fuerte con la fiebre que le volaba, a las 3, 4 de la tarde vino a 770. No había tutía, no hubo un día que no vino a 770. Al Cold Pony. Y cuando le dijeron a la Rebbe que le diga a los secretarios del Rebbe
que ponga un horario a la atención del Rebbe, que atendía durante 3 veces por semana toda la noche, que le ponga un horario hasta las 2 de la mañana, suficiente. Y la Rebbe contestó, la gente lo necesita. Yo no le puedo decir al Rebbe que ponga un horario. La gente lo necesita. Kitzer. Y esto es lo que nos da la fuerza a nosotros, Hasidim, para tener entrega y hacer con toda la energía y con toda la fuerza. La motivación y el ejemplo del Rebbe Moshe de nuestra generación. Al Colpón. Uleosif. Me va a agregar ahora otro punto más. ¿Por qué Moshe está vinculado especialmente a Paraduma? Además de este punto que dijimos antes. Acá dijimos que lo que Moshe es autorrenunciamiento y entrega total. Eso da la fuerza para Mesirus Nefesh. Y ahora va a dar otro concepto donde el bitul y la anulación de Moshe en otro aspecto de las mitzvot nos da fuerza a nosotros. Sí se puede agregar a esto. Viene claro el tema. Y va claro que por ahora estamos en autopista. Sí se puede agregar a esto. מהביאורים, בזה שמצוות פרה אדומה היא כללות כל התורה, שלכן נאמר זאת חוקת התורה הוא. Hay otra explicación más, ¿por qué decimos que para Adumá es toda la Torah? Que es que היסוד לכל המצוות הוא שהם חוקה. Para Adumá es un decreto. Sabemos que hay mitzvot, eidut, mishpatim, que tiene su explicación. Para Adumá es una mitzvah que es un decreto. Hashem ordenó así, punto. No hay explicación. Porque se explica también cuál es el motivo que para Adumá es la totalidad de la Torah. Porque igual que para Adumá es un decreto superior a la explicación, toda la Torah es así. ¿Qué quiere decir que toda la Torah es así? Todos tenemos un montón de mitzvot con explicación. Más el Rebbe, escuché decir al Rebbe. La mayoría de la Torah es con explicación. La mayoría de la Torah se puede explicar. No es que la mayoría de la Torah es sin explicación. Acá dice que la base de toda la Torah es, la base de todas las mitzvot es que son un decreto. Y explica acá. Hainu, ¿qué quiere decir que las mitzvot son un decreto? שהמצוות הם רצון העליון שלמעלה מהשכל. Mitzvot no son un capricho de Hashem Chas v'Shalom. Las mitzvot son la voluntad de Hashem. Hashem quiere esto. Que el querer es algo superior a la racionalidad. La voluntad es superior a la racionalidad. Como vemos en la práctica. Una persona entiende algo y no va a hacer nada. Una persona quiere, lo va a hacer. De alguna manera lo va a hacer. Como se dice en Yiddish, besser der Weller wie der Kenner. Preferible el que quiere que el que sabe. El tema no es saber, el tema es si querés. El tema es si querés. Hay una persona que entiende mucho y no llega a nada en la vida. Hay otra persona que tiene voluntad y tiene fuerza de voluntad y de cero va a ir y va a ir y va a hacer y va a mover para acá y va a mover para ahí, va a buscar acá para ahí. No tiene ninguna lógica, el tipo se mete por acá y se mete por ahí y el tipo hizo. ¿Qué es lo que vemos? La voluntad es superior a la lógica. La voluntad no está medida por la lógica. La voluntad no está controlada por la lógica. Así es en la persona.
La persona es un koach, una fuerza interior del nefesh, que es superior a otra fuerza del nefesh, que es la inteligencia. La inteligencia es una herramienta, pero la persona, la voluntad es más allá que esa herramienta. Así también Javiajón, Akadosh Baruj Hu, está la voluntad de Hashem. Hashem quiere. Eso no pasa por la lógica. Hashem lo quiere. Hashem quiere. Y si vamos a dar en una persona, que la persona quiera algo que no tiene lógica, es un loco. ¿Por qué? Porque la persona es un ser racional en esencia. Entonces todo pasa por el filtro de la cabeza. Todo pasa por el filtro de la lógica. Pero si vamos a hablar del concepto de voluntad, que es superior a la lógica, qué sé yo, tenés la voluntad de una madre por sacar adelante a su hijo, la voluntad que tiene cuando hay una situación difícil, y le explican esto, le explican lo otro, y no quiere saber de nada, quiere seguir adelante, no le interesa ninguna explicación, Esa voluntad es superior a la lógica. Y no es lógico, es superior a la lógica. Querer, vamos a decir otra cosa, voluntad no tiene que ver con lógica. Un chico quiere algo. Un chico, como no tiene el filtro de la razón, entonces se puede entender mejor el concepto de voluntad. Un chico quiere algo. Anda a explicarle al chico esto, lo otro, no ayuda a nada. ¿Por qué no ayuda? Porque él quiere. Y querer no pasa por voluntad, por razonamiento. La persona adulta, ahí sí, el querer pasa por el filtro de la razón, pero un chico, como no tiene desarrollada la razón, es simplemente voluntad, no le interesa nada. No hay lógica. El chico quiere sentarse acá. Y le vas a explicar qué diferencia si es acá o si es acá. No, yo quiero acá. No hay ninguna diferencia. No, yo quiero. Querer no pasa por voluntad. Es un nivel más alto que hay. En Akadosh Baruj Hu hay un nivel que es voluntad, una dimensión en Hashem que se llama la voluntad de Hashem, que es superior a la lógica. La lógica de la persona. No. Del mismo. Del mismo. Superior a está la sabiduría de Hashem y está la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem es superior a la sabiduría de Hashem. La voluntad de Hashem no está limitada por la sabiduría de Hashem. Si lo queremos hablar en terminología cabalística, la voluntad de Hashem sería Keter, mientras que la sabiduría de Hashem es Jochma. Jochma es Keter superior a Jochma. O sea, en la propia divinidad, la voluntad de Hashem es superior a la sabiduría de Hashem. La sabiduría de Hashem no capta la voluntad de Hashem. Ponelo así. Hashem quiso. ¿Qué es lo que decimos? Las mitzvot son razón ha'elyon shelemala me'asechel. Las mitzvot es Hashem quiere que hagas esto. Hashem quiere que pongas tefilin. Hashem quiere que comas kosher. Hashem quiere que des tzedakah. Todas las mitzvot en esencia es lo que Hashem quiere, que si viene de una dimensión de Hashem superior a la propia lógica de Hashem. Y por eso, como la propia mitzvah en esencia es superior a la lógica, por eso la manera de cumplir la mitzvah no es si entiendo lo hago, si no entiendo no lo hago. ¿Qué tiene que ver entender? Si estás hablando de algo que es superior a la lógica. Decir que lo entiendo, lo hago, no entiendo, lo hago, no lo hago, pues hablar en teoría. En algo que tiene que ver con lógica, depende si lo entendiste o no. ¿Qué sentido tiene si no lo entendí? Si esto va superior a la lógica, no tiene que ver con que lo entiendas o no lo entiendas. Esto es superior a la lógica. Entonces, como esto va superior a la lógica, ¿cuál es la manera de cumplir la mitzvah? No porque yo lo entiendo. La mitzvah en esencia no es lógica. ¿Cuál es la manera de cumplir la mitzvah? Porque es una orden de Hashem.
como decimos en la brajot, Asher Kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu. ¿Por qué cumplimos la mitzvah? Vetzivanu, porque nos ordenó. Cuando yo voy a cumplir una mitzvah, tengo que cumplir la mitzvah porque estoy cumpliendo una orden de Hashem. Es verdad que poner tefilín nos recuerda salida de Mitzrayim, los milagros salida de Mitzrayim, y poner tefilín implica que la persona subordina su cabeza y su sentimiento hacia Hashem. ¿Bien? Sin embargo, la base de que lo va a cumplir es Hashem me ordenó poner. Hashem quiere que ponga, por eso lo pongo. Juka Hakakti. Hashem hizo un decreto. Entonces, eso es el pshat. Paraduma es la totalidad de la Torah. Paraduma es un hok. La totalidad de la Torah tiene que ser cumplida como un hok. Aquí se yubalot yoter, paraduma nikret al shmo shel Moshe. En base a eso entendemos más por qué paraduma está asignada a Moshe. כי בכדי שקיום כל המצוות, הגם שיש עליהם טעם, יהיה באופן דזאת חוקת התורה, הוא על ידי שהתורה ומצוותיה, גם לאחר שנתלבשה בחוכמה ושכל, נקראת על שמו של משה, שעניינו הוא ביטול, תורת משה עבדי. Explico. Cuando decimos que la totalidad de la Torah es Jok, voluntad de Hashem, estamos diciendo que también las mitzvot, que la propia Torah dice que tiene un motivo. La propia Torah dice que tiene un motivo. Y que la propia Torah explica el motivo. Y la propia Torah dice, los caminos de la Torah son agradables, netivotea shalom, son de paz, y pues hay que tener una conducta, ben adam la javeró, de una persona con la otra, y siempre buscar el gesed y la bondad y el rahamim, etc. Que esto es absolutamente lógico, ¿yeah? Y te hay que dar tzedakah, pues si Hashem te bendijo es para que también ayudes a otro, y la propia Torah te lo explica y te lo dice y te lo ordena, y dice que a través de eso va a venir tu bendición, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esencia, ¿qué es esto? Hashem quiere que des tzedakah. Antes que Hashem, su voluntad, la vistió con un ropaje, una ropa de lógica y sabiduría. En esencia, Hashem quiere, pero lo bajó a un nivel que también le puso explicación. Entonces, cuando vos vas a cumplir, por ejemplo, tzedakah, puedes cumplirla porque tienes sentimiento, que hay que tener sentimiento, hay que tener compasión por otro yehudí, hay que querer ayudar, etc. Sin embargo, lo tenés que hacer porque Hashem ordena. Conjuntamente. No es suficiente que vos lo hagas porque tenés el sentimiento. Conjuntamente, que como va a explicar más adelante, es que hacerlo también por el sentimiento, porque si no sos una mala persona. Y la Torah quiere que seas una buena persona, no que seas una mala persona. Pero conjuntamente que lo haces con el sentimiento, lo tenés que hacer porque Hashem ordenó. ¿Y dónde ves? ¿Y dónde se ve que uno lo hace porque Hashem lo ordenó? Cuando la Torah dice, te van a pedir 100 veces y vas a dar. Cuando la persona hace por sentimiento, siempre hay un punto donde está podrido ya. Hay un punto donde lo pasaron. Hay un punto donde está, no doy más. ¿Cuántas veces se puede hacer? ¿Cuántas veces se puede hacer? Y no aprendió todavía. Es un punto débil. Es un punto débil. Y sin embargo, si la Torah dice que tenés que darle 100 veces, le tenés que dar igual. Porque tiene hijos, y tiene esto y el otro, el tipo es un imbécil, pero igual. El maíz tiene los hijos y hay que darle una parnasá, que pueda vivir el hijo, que tenga para comer. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el yesod de toda la Torah es que es voluntad de Hashem.
También de las mitzvot que la propia Torah le pone racionalidad. Pero ¿cómo hace la persona? ¿Cómo hace la persona? ¿Cómo hace la persona? Que la persona es un ser racional, una persona inteligente, maneja una empresa inteligentemente, maneja su vida inteligentemente. Y de repente acá le venís a decir que hay explicación y hay lógica y lo tenés que hacer porque Hashem ordenó. Necesita mucha fuerza para eso. Para eso es que la paraduma está relacionada a Moshe, que Moshe es anulación, que Moshe es bitul, porque acá habla, ¿de qué bitul habla? Una persona inteligente, hacer más allá de su inteligencia, es el bitul más grande que hay. Que a pesar que eres inteligente, así dice la Torah, está bajo la cabeza. Bajo la cabeza. Que la persona inteligente baje la cabeza frente a algo que es superior a la inteligencia es lo más difícil. Por eso dice ahí, por eso dice que Paraduma está vinculada con Moshe, que Moshe es Bitul. Moshe es el que nos da la fuerza para cumplir todas las mitzvot como un servidor de Hashem. No cumplirla porque entendemos y porque somos los grandes hacedores y somos los grandes desarrolladores, etcétera, etcétera. Somos simples servidores de Hashem. Hashem ordenó, hacemos lo que Él nos dijo. Punto. Somos servidores de Hashem. ¿Cómo se llega a ese bitul? Por Moshe Rabbeinu. Que Moshe era Avdi. Dijo Moshe Avdi, mi siervo. Moshe era siervo de Hashem. על תי זה ישנה נתינת כוח לכל אחד מישראל לבחירת משה שבו שקיום המצוות שלו יהיו בביטול וקבלת עול. En base a eso está la fuerza para que cada yit que tiene también dentro de sí una chispita de Moshe Rabbeinu, como está escrito en el Tanya. Cada yit una chispita de Moshe tiene la fuerza de cumplir mitzvot con anulación y con Kabbalat Ol. Aceptar el yugo. Aceptar el yugo. Como lo veíamos con el Rebbe con todas las explicaciones y toda la sabiduría y todo el análisis y todas las cosas, cumplía una mitzvah con una sencillez total. Sencillez total. Le daba la importancia por ahí al chico que ponía la moneda en la tzedaká, le daba la monedita ahí, no tenía tiempo para atenderlo a Zafra, pero sí para darle al chico la monedita que ponga en la alcancía. Eso es por Kabbalat Ol y Bitul, una autoanulación. Que un mitzvah paradumá es otro catatora. Igual como paradumá, que hay que cumplirla porque Hashem ordenó, porque no tiene ninguna explicación. Moshe Rabbeinu te da que cumplas todas las mitzvot simplemente porque sos un servidor de Hashem. Ahora vamos a empezar a entrar al Maimer. Todo esto estamos en prólogo. והנה איתה במדרש על הפסוק ויקחו אליך פרה אדומה. מדרש dice sobre el pasuk van a agarrar para vos una para אדומה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, le dijo השם a משה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחר חוקה. A vos te voy a revelar el motivo de para אדומה. Para el resto es un decreto. Vemos que Moshe Rabbeinu sí sabía el motivo de Pará. Así es el Midrash. Rabim, hay que entender que Moshe Hisik Tatam de Kol HaMitzvot, גם הטעם למצוות פרה אדומה, איך נמשך על ידו הנתינת כוח לקיום המצוות באופן דחוקה חגגתי וזרע גזרתי. Decimos, Moshe Rabbeinu recibimos la fuerza para cumplir aunque no entendemos. Moshe entendía todo. Pero no le afectó el entender. Pero no es que Moshe era especial porque él cumplía, porque él cumplía aunque no entendía. Si vos decís Moshe es el ejemplo de cumplir aunque no entiende, te motiva a vos también a cumplir aunque no entendés. Pero si Moshe entendía todo, él no es el ejemplo de cumplir aunque no entendés. Entendió después de que la hizo.
¿Qué? Lo entendió después que la hizo No, Mecabala no, no, toda. no, eso no dice acá. Acá dice que Hashem le contó a Moshe el motivo de Después, no Paralá. dice que fue No, antes. no, no, No fue no. antes. El Hani Megal, no, cuando le dijo la mitzvah. Dijo Ileja es cuando le dijo. Ahí es donde le reveló el motivo. Cuando le dijo la mitzvah, le reveló el motivo. Entonces, Moshe no es justo el que nos va a enseñar. Él no es el prototipo de cumplir aunque no entiende, porque Moshe entendía todo. Es el ejemplo de alguien que entendía todo para decir, tengo que cumplir aunque no entendemos. Él entendía todo. Pregunta sencilla. Ya podríamos explicar al pi mashikatub b'makom acher שבכל מצווה ישנם שני העניינים לחוקים ומשפטים. Se explica en otro lugar que en cada mitzvah están las dos dimensiones. En cada mitzvah hay una dimensión de Hok, que es la parte no entendible, y en cada mitzvah hay una parte de Mishpatim, la parte entendible. Cada mitzvah hay una parte que es superior a la lógica, y en cada mitzvah hay una parte que es lógica. כל המצוות, גם המצוות לעדות ומשפטים שיש עליהם טעם, הם רצונו יתברך. Todas las mitzvot, también las mitzvot que tienen motivo, en esencia Hashem quiere que lo hagas. Veratzonu lemalat mietam, que la voluntad es superior a la razón. Lemala game atamim shebechokmato yitbarach, superior incluso a los motivos que están en la sabiduría de Hashem, en el mundo de Atzilut. Es un nivel de voluntad donde es superior, no hay explicación en el nivel de Hashem, es superior, es una dimensión superior a la racionalidad. Eso entonces, por un lado, todas las mitzvot son la voluntad de Hashem, que la voluntad es superior a la lógica, es decir, todas las mitzvot en esencia son superiores a la lógica. Por el otro lado, la harsha razón de mitzvot, gama mitzvot de chukim, afil mitzvot parad human, nimshach nitlabesh bechokmah de Torah, pero una vez que la voluntad de Hashem se viste en el nivel de sabiduría, la voluntad de Hashem baja al nivel de sabiduría de Hashem, se pone el ropaje de sabiduría de Hashem, incluso Parad Umá también baja al nivel de sabiduría de Hashem, que sí que todas las mitzvot también bajan a una dimensión de racionalidad divina, de una sabiduría, de una lógica divina. Después que las mitzvot todas bajan a una dimensión de lógica divina, entonces ahí se les agrega un motivo. Así que cada mitzvah tiene dos partes. Una parte que es superior a la lógica y otra parte que hay en la mitzvah donde hay un motivo. Son dos dimensiones en la mitzvah. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque digo que una mitzvah es Hok y una mitzvah es lógica. Si el Hok también se viste en la lógica y la mitzvah lógica también tiene su dimensión de Hok, que es voluntad de Hashem, ¿cuál es la diferencia entre Hok y Mishpat y Eidut? Lo que se mitzvah de Eidut o Mishpat y la mitzvah de Hukim, o la diferencia, esto es un punto importante, שבמיtzvot de Eidut ומשפטים, הטעמים שבחוכמתו יתברך נמשכו ונתלבשו בשכל הנבראים ועד בשכל אנושי. ¿Qué es el pshat? Las mitzvot lógicas o las mitzvot testimoniales, que son lógicas también para el hombre. Cuando hablas de sabiduría también tenés dos niveles. Tenés lógica de Hashem y lógica del hombre. Está la lógica de Hashem. Es como que diríamos que hay tres niveles. Voluntad de Hashem superior a la lógica, incluso superior a la lógica de Hashem. O segundo nivel, sabiduría de Hashem, que es lógica de Hashem. Las mitzvot están en los dos niveles, en voluntad de Hashem y en lógica de Hashem. Pues hay un tercer nivel. Que esté en la lógica de Hashem haya un motivo, no quiere decir que es mi lógicamente en mi cabeza. Hay mitzvot que también bajan a un nivel que la lógica humana puede entenderlo. Kibut Baf Baem, respetar a los padres, Vadatá Pnei Zaken, respetar al anciano, pagar el sueldo en tiempo. Las mitzvot que lógicas, totalmente lógicas.
Entonces, ahí, ¿qué es el...? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Eidut, Hukim y Mishpatim? Es en la dimensión del hombre. En la dimensión del hombre es la diferencia que esta mitzvah la entiendo y la otra mitzvah lo entiendo. En lo que es la mitzvah en sí, todas las mitzvot tienen explicación. En lo que es la mitzvah en sí, esencialmente, todas las mitzvot vienen de una dimensión superior a la lógica. Acá en este mundo hay mitzvot que entendés y mitzvot que no entendés. Esa es la diferencia entre Eidut y Mishpatim. O sea, la diferencia entre Eidut y Mishpatim no es una diferencia en esencia de la mitzvah. Es una diferencia en cómo se capta en este mundo, cómo lo capta la persona. Y por eso dice, en la mitzvah de Hukim, el razón, la jochma, la lógica de Hashem, se embistió y bajó también a la lógica humana. Mientras que la mitzvah de Hukim, הטעמים שלהם לא נתלבשו כל כך בשכל הנבראים. La mitzvot de Hukim, la lógica de Dios en esas mitzvot no bajó tanto acá. ¿No se entiende? Porque un poquito sí, porque hay cosas que en Pshat son Hok, pero en Remes tiene explicación. Hay cosas que afilo en Remes es explicación, es Hok, pero Sot, en Sodot la Torah, en la parte oculta de la Torah, sí tiene explicación. O sea, por ejemplo, Shatnes, que es un Hok, sin embargo, en Drush y en Kabbalah hay explicaciones. Es un Hok en Pshat. ¿Ejemplo? ¿Lo conoces? ¿De qué? ¿El Sot de Shatnes que dijo, ejemplo? Sí, es mezclar Gesed con Geburah, cojot diferentes, contrapuestos. Que es interesante, y con cada es interesante, el Rambam, si no me equivoco, en el Hot Tmurah, al final del Hot Tmurah, dice que todas las mitzvot de la Torah tenés que buscarle una explicación. Algo que la mitzvah te enseña y te dice, no solamente es la mitzvah seca, un sentido. Incluso la mitzvah de Hukim. Así dice el Rambam. ¿Por qué la mitzvah de Hukim también? Si Hok es un decreto, Hukaja Kaktikzera Gazarti, ¿por qué la mitzvah de Hukim también tenés que buscar un sentido a la... Leharer, por eso está traído Leharer. Leharer quiere decir tener un doble pensamiento. Leharer es tener un pensamiento negativo. Una cosa es buscar, una cosa es ser malintencionado, tener una manera de pensar torcida, que es la gente que siempre le busca la quinta pata al gato, siempre tiene... Eso es Leharer. Otra cosa es alguien que quiere entender el sentido y busca una explicación y estilo otro. Por eso tenemos todos los mefarshim que explican incluso mitzvot que son hukim. Entonces, en base a eso quiere decir, vemos que tenemos en cada mitzvah hukim y mishpatim. Entonces, eso que Moshe Rabbeinu entendía lo que es Paradumá, también hay otra parte de Paradumá que no entendía Moshe Rabbeinu, que es la parte que es voluntad de Hashem. Y por eso podemos decir que Moshe Rabbeinu nos da la fuerza para cumplir las mitzvot, porque él también cumplía Paradumá, porque es una orden de Hashem. Así podemos contestar. Y por eso nos da fuerzas a cumplir todas las mitzvot, porque es una orden de Hashem. Pero sobre eso va a preguntar enseguida, y acá vamos a dejar. Va a preguntar enseguida, entonces Paradumá no tiene nada en especial. ¿Qué diferencia Paradumá y todo el resto? Bueno.
No tiene nada de especial. Toda la Quiere decir que Paraduma te da la fuerza para cumplir todas las mitzvot como Hok. Cualquier mitzvah tiene su Hok. Entonces, ¿por qué justo decimos que Moshe Rabbeinu la fuerza de Paraduma? Bueno, Eso y paramos acá. bueno.